Buenos días, hola, buenos días, TBC dan una mano. Estamos aquí reunidos en el nombre de Jesús y queremos alabar a Dios, queremos estudiar su palabra, queremos implorar el favor y la misericordia de Dios. Damos bienvenida a los que estamos en el Skype y a los que están en Facebook. Vamos a orar para empezar en esta mañana. Padre, gracias te damos en esta mañana por tanta bendición que nos has dado, por tu misericordia, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Acudimos a ti recordándote, Señor, que tu misericordia es para siempre, y por eso apelando a tu misericordia, Señor, por medio de tu Hijo amado, te rogamos que nos perdones, que nos laves con la sangre de Jesús a nosotros, nuestros hogares, nuestra iglesia, nuestras iglesias, nuestro país y el mundo. Inclina nuestros corazones a ti, Señor, que más personas se vuelvan a ti, se vuelvan de sus pecados, se arrepientan, se vuelvan de los ídolos a ti, el Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a tu Hijo Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Te rogamos, Señor, que extiendas tu misericordia, que nos soluciones esta situación del coronavirus, Señor, que nos saques de esto, que en nuestro país la gente haga caso, que ayudes a Panamá, Señor, por favor, extiende tu misericordia sobre este país, extiende tu misericordia sobre Ecuador, Señor, para esta situación, que tengan una salida, también en Panamá, en Nicaragua, en Estados Unidos, Señor, da una salida a esta situación, en España, en Italia, en el mundo, Señor. Y ya que estamos aquí en tu presencia, nos acordamos de doña Ángela, Señor, el dolor que ella está teniendo, lo ponemos en tus manos y te pedimos su fe, por su ánimo, por tu gracia, por tu sanidad sobre ella. También te pedimos por doña Clara Luz, que le ayudes también con su dolor, que le sanes, que le alivies, que cuando sea tu voluntad puedan operarla y guíe de la operación, Señor, o a las operaciones que tengan que hacerle. Doña Clara Rosa, también sánala, Señor, te lo rogamos. Te rogamos por Sonia también, que la sanes. Te suplicamos también por Laura, la esposa de Walter, Señor, que también la sanes. Te rogamos por Laura, la esposa de don Mario, también, que la sanes, Señor, en todas sus dolencias físicas y soluciones su situación en cuanto a la construcción de la casa y todo lo que tiene que ver con esto. Señor, te rogamos que sanes a Rosario, que pongas tu mano sobre ella, líbranos del coronavirus y ayúdanos a glorificarte, Señor, en esta mañana, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Para recordarles, porque no quiero estar repitiendo, que tengamos el micrófono en silencio mientras no hablamos, que no se nos olvide eso, por favor, para que no entre el ruido que afecte a los demás. En los documentos, ahí en el Skype, en el chat del Skype, ahí está la lección que vamos a ver, la pueden descargar. La descargan y ahí ustedes la van viendo. Donde está la estrellita es donde quedamos el domingo pasado, porque el domingo pasado empezamos esta lección, la íbamos a terminar el jueves, pero decidimos pasarla para hoy domingo, ya que la habíamos empezado en domingo. Ahí la tienen, si usted la descarga. Quedamos donde está la estrella amarilla. Ahora, y quedamos con una pregunta, que por cierto, doña Cristina me dio una respuesta, la cual voy a leerles a ustedes.
Vamos a ver si lo encuentro. Aquí tengo la respuesta que hermana Cristina nos comparte. Dice así: ¿quiénes son santos? Entonces ella dice: todos por la gracia de Dios, Él nos eligió para vivir en santidad. Efesios 1:4. Vamos a ver qué dice Efesios 1:4. Efesios 1:4. Esa es una pregunta que dejamos el domingo pasado, y si usted tiene comentarios puede hacerlos aquí por Skype. Los que están por Facebook pueden enviar su mensaje a uno de los chats de la iglesia, el mío o de los estudios. También les recuerdo lo siguiente: si alguno en Skype trata de hablar y se oye muy mal, entonces lo que vamos a hacer es que mejor se comunique por el chat. Probamos primero, ¿verdad? Por el momento todos están escuchando bien, todos están en silencio porque no están hablando, y ojalá que ahorita ahí viene Cristian. Bienvenido, Cristian. Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Le ponemos silencio, Cristian, por favor. Al micro, eso, gracias. Efesios 1:4 dice así: según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Generalmente cuando se leen versículos como esto, o algunos cuando leen versículos como estos, piensan en las dudas y en lo que no entienden. No se preocupe por las dudas, aún no se preocupe por lo que no entiende, sino que lo que entendemos, agarrémoslo. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo con una meta: para que fuésemos santos y sin mancha. Y esa respuesta que doña Cristina da, dice: todos por la gracia de Dios somos santos. Nos lo confirma 1 Corintios capítulo 1 versículo 30. Dice: mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Por la gracia de Dios en Cristo, usted y yo ya somos sabios. Justificación, igual, ya somos justos. Dios nos perdonó, nos limpió de nuestros pecados por la sangre de Cristo. Por la resurrección de Cristo nos dio la vida justa de su Hijo. Por eso Dios ahora nos ve justos. Santificación. Por la gracia de Dios ya somos santos en Cristo. Así nos ve Dios porque estamos en Cristo. Y redención. Nos ve como redimidos porque Él nos ha redimido en Cristo. Así que somos santos, o llegamos a ser santos, por la gracia de Dios, no por nuestras obras, sino por la misericordia de Dios, que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Ahí, en los lugares celestiales, que es nuestra posesión en Cristo, Dios nos hizo justos, nos hizo sabios, nos hizo santos, nos hizo redimidos. Esa es nuestra posesión en Cristo. Y el plan de Dios es que nosotros vivamos conforme a esa posesión. Por eso la meta es, ahí dice en Efesios 1:4, para que fuésemos santos y sin mancha. Esa es la meta de Dios. Entonces imagínense, es un plan que fue elaborado desde antes que Dios creara el mundo. Rosita me estaba comentando el domingo pasado que mientras escuchaba el mensaje de para siempre es tu misericordia, se
se estaba acordando que habíamos hablado la otra vez que antes que el pecado viniera al mundo, ya Dios tenía la cura. Porque antes de que Dios creara el mundo y antes de que existiera el pecado, ya Dios había decidido enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados y para salvarnos. Ya la cura estaba. Entonces me decía Rosita que ella piensa lo mismo del coronavirus, que Dios sabe de este virus y que antes que apareciera, Dios tiene la salida, Dios tiene la cura. Muy bien, seguimos con la respuesta que da doña Cristina. Vivir y aceptar la otra pregunta que ella hace es ¿qué es ser santo? Y ella dice vivir y aceptar la voluntad de Dios. Sin santidad no veremos a Dios. Hebreos 12:14. Dice así, Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Muy bien. Y la otra pregunta que doña Cristina hace es ¿cómo llegar a ser santo? La respuesta que da apartándonos del pecado con la ayuda del Espíritu Santo, porque Dios no está con el pecado. Y eso tiene mucho que ver con la santidad, porque la santidad significa que nos apartamos del mal y nos dedicamos a Dios. Y tenemos que caminar con Dios para poder imitar a Cristo en nuestro vivir. 1 Pedro 1:15. Vamos a leer 1 Pedro 1:15. Dice así: sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Gracias, hermana Cristina. Buenas respuestas, Dios. Ahora, mientras seguimos pensando en eso de cómo ser santos, quiero lanzar otra pregunta. Y esa pregunta es: ¿qué no es ser santo? Me gustaría que ustedes participaran. ¿Qué no es ser santo? No sé la voluntad de Dios. Bueno, muy bien. ¿Sí? ¿Qué más no es ser santo? Doña Rosy. Veo que quitó el micrófono, supongo que va a hablar. Hola hermano Walter, bienvenido. Hola. Bendiciones. Gracias. ¿Qué no es ser santo? La idolatría, pastor. Ok, muy bien. A veces nosotros, por la tradición o por lo que nos han dicho, consideramos santo una imagen y prácticamente a veces la consideramos como un Dios. Eso no es santidad. ¿Qué más no es santidad? No conocer a Dios. No conocer a Dios. Exactamente. No conocer a Dios. Bienvenida hermana Nice. Amén. Dios le bendiga. No conocer. Amén. No conocer a Dios. ¿Qué más no es ser santo? Porque a veces, inclusive nosotros tenemos este lenguaje, óigame. No quiere decir que yo soy santo. Y con eso estamos dando a entender como que si santo es una persona perfecta, que no comete errores, que es como un Dios. Ok, eso no es ser santo. Eso no existe en realidad.
porque el único que es así es Jesucristo. Muy bien, si alguien más quiere agregar algo a esto de qué es el santo, les recuerdo, mientras alguien piensa participar, que esta lección está ahí en el chat del Skype y usted puede descargarla y puede seguir con esa lección. Puede ver ahí las cosas que ¿cómo se llama? Que dice la lección. Bien, ¿alguien quiere decirnos algo más sobre qué es el santo? Si no, entonces seguimos con el versículo. Ajá, perdón. A ver, ¿quién quiere hablar? No, Ajá, yo decía, sí. no, que yo renegar, a veces uno reniega mucho de las cosas que Dios nos da y tenemos que ser agradecidos con lo bueno y lo malo, con todo. Eso hace una persona que anda en santidad. Exacto. Amén. Bien, siguiendo con la lección. Vamos a ver la pregunta que continúa. Nos dice así. Después de la estrellita, dice, hay un cuadrito que dice, ¿por cuánto tiempo dura su ira, la ira de Dios? ¿Cuánto dura su furor? Por la noche, ¿qué durará? ¿Y qué vendrá a la mañana? Vamos a leer el versículo 5. Porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Entonces la primera pregunta, ¿cuánto tiempo dura su ira? Por un momento. No todos, porque viera que cuando entran todos hablando, no sé a quién escuchar. Ahí está en el versículo 5 la respuesta, pueden copiar, esa es la idea. Un momento. Ok, un momento. Es que yo no tengo eso. En el chat ¿Qué versículo es? bueno, estamos en Salmo 35. Si no pueden abrir sí, Gracias. mucho gusto. Si no pueden abrir la lección, es el Salmo 35. Muy bien, por un momento dura su ira. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Vean lo que está pasando en este momento. Imagínense que la ira de Dios durara para siempre. No quedamos en el mundo en realidad. Pero es por un momento, será su ira. La otra pregunta, ¿cuánto dura su favor? Salmo 35. Toda la vida. Toda la vida. Oiga, hay tantas cosas que Dios nos da y no nos damos cuenta, que son bendiciones que Él nos da. El sol, una buena comida, un tiempo de alegría con la familia, un paseo. Esos momentos, inclusive Pablo le dijo a los paganos en el libro de Hechos, que Dios los llenaba de alegría y sustento sus corazones. Personas que estaban en idolatría, que necesitaban arrepentirse, aún así el favor de Dios era sobre ellos, llenando con alegría sus corazones y dándoles sustento. Hay muchas cosas que nos muestra el favor de Dios. El hecho que estamos aquí reunidos, el que conozcamos a Cristo, el que tengamos la Biblia. Los primeros cristianos, qué difícil debió haber sido aquellos primeros cristianos que para ser cristiano a veces tenía que dar su vida. A veces era necesario dar su vida.
Qué difícil en el tiempo en que el cristianismo empezaba, cuando habían como 400 evangelios y no se sabía cuál era cuál, hasta que Dios usó hombres para que nos dieran cuáles son realmente los libros inspirados. Son 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Y esto fue la regla. La regla era que eran libros aceptados por todas las iglesias. No había duda que eran libros inspirados por Dios. Eran libros escritos por hombres de Dios. Estas y otras cosas más tomaban en cuenta las personas para que nosotros tengamos la Biblia. Eso es una bendición que Dios nos ha dado. Y en nuestro país es una super bendición. ¿Cuántas Biblias hay en nuestra casa? Nos reunimos para estudiarla. Eso es el favor de Dios. Y no es por un momento. ¿Dura cuánto? ¿Cuánto dura el favor de Dios? Toda la vida. Toda la vida. Muy bien. La otra pregunta. Por la noche, ¿qué durará? El lloro. El lloro. Muy bien. ¿Qué me dicen ustedes de este versículo? ¿Qué quieren compartir? ¿Qué entienden o qué dudan de este versículo? A ver. A ver, hermanos. Que durante algún tiempo corto, es como la noche, uno puede tener aflicción. Exacto. Muy bien. Hermano Walter. Esto me recuerda que cuando Dios castigó a Egipto, Ajá. digamos, la ira de Dios ahí con las plagas y todo eso, ¿verdad? Sí. Y después la alegría del pueblo de él saliendo de Egipto. Ajá. Entonces, eso me lo trae, digamos, incluso esta pandemia no se dio por casualidad, yo siento que es un llamado de Dios. Así es. Definitivamente. Sí. Y eso hace que para que vean que existe un Dios, que hay un Dios, como que dice, como yo siento que Dios nos está diciendo, aquí estoy yo, ¿qué les pasa? Amén. Es verdad. Entonces, yo siento que pues Dios sabe lo que hace, Él tiene el control de todo. Y como un salmo que usted nos mandó, que Él es escudo alrededor de los que en Él confían. Amén. Y Él cuida de los suyos. Así es. De hecho, en Apocalipsis Él habla de eso, que a sus santos, a todos, no verán todo eso, porque Él viene primero por los suyos, y lo que hayan quedado después, pues, es para que se arrepientan. Así es. Amén. Entonces, Dios tiene siempre cuidado de los suyos. Es verdad. Le doy la bienvenida Eso fue lo que hizo con el tiempo de Noé también. Es cierto. Es cierto. Amén. Le doy la bienvenida a Daniela, hija de doña Rosy. Por ahí la vi. Mi hermana Yancy manda a decir: ser santos es ser imitadores de Cristo. Y es verdad, y por la gracia de Dios eso se puede lograr. ¿Qué no es ser santo? Johnny David dice: no creer en Cristo, no haber nacido de nuevo, andar en pecado. Eso es no ser santo. Muy bien. Quiero recordarles una cosa. Entonces vimos ahí que en el Salmo 30, en el versículo 5, nos dice que por la noche durará el lloro. A veces, en las noches, a veces hay problemas. Entonces, no nos dejemos llevar mucho por los problemas de la noche, porque, especialmente si es tarde, si es después de las 9:30 de la noche,
parecen que no tienen solución. Entonces mejor no trate de resolverlos ahora. Descanse, si es que puede. Confíe en Dios y el día siguiente usted va a ver que se va a levantar con nuevas fuerzas. Por la noche durará el lloro. ¿Y qué va a pasar en la mañana? Según el Salmo 35. Viene la alegría. Viene la alegría. Viene la alegría. Así es. Y muchas veces uno tiene un problema en la noche y al día siguiente dice, oye, ¿por qué yo veía ese problema como que no tenía solución? Y de repente, oye, ya se solucionó. O bueno, ya yo sé cómo solucionarlo. O ya se arregla la situación. La hermana Silvia dice, siempre habrá luz después de las tinieblas, esperanza. Y que hay que confiar en el Señor. Esto que dice doña Silvia me recuerda, y le damos la bienvenida a doña Silvia, que está por Facebook, a Luis Fernando, a Paola, a Lucía, a los otros hermanos que no sé quiénes son. Esto que dice doña Silvia me recuerda a un pensamiento que está en el edificio de Linz. Algo así dice, no tenga temor, hijo, porque cuando el cielo es más oscuro, es cuando ya va a amanecer. Ese es el tiempo más oscuro. En el tiempo en que ya va a amanecer un poquito antes, es cuando el cielo se pone más oscuro. Igual es más o menos la idea que vemos en este versículo. En la noche durará el lloro, pero en la mañana vendrá la alegría. Luis Fernando dice, como una inyección aplicada por un doctor, la incomodidad de la ira de Dios es momentánea, pero los efectos buenos duran un tiempo. Tomado de la Biblia, Diario Vivir. Muchas gracias por estos pensamientos. Seguimos ahí con la lección que tenemos. Vamos a ver, seguimos con otra pregunta. Es, ¿qué dijo David en su prosperidad? Versículos 6 y 7. Dice así, en mi prosperidad dije yo, no seré conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. ¿Qué dijo David en su prosperidad? No será jamás conmovido. Exacto. ¿Qué significa eso? No seré jamás conmovido. ¿Qué significa eso? No seré jamás conmovido. David pensó que nunca más iba a tener problemas, que esa prosperidad iba a ser para siempre. A veces a nosotros nos pasa eso. Cuando estamos en prosperidad y seguros, sentimos que nunca más nos va a volver a pasar nada malo. Claro, lo cual no es cierto. Si bien es cierto, Dios nos sostiene en la prosperidad, las pruebas vienen para nuestra perfección. Exacto. Exacto. De hecho, algunos consideran que la prosperidad es una prueba y que muchos no logran pasarla. En cierta forma, Lucifer no pasó la prueba de la prosperidad. Dios le dio mucho, querubín, protector, perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti iniquidad. Dios le dio mucho a Absalón. Silencio al micrófono, por favor. Dios le dio mucho a Absalón, hijo de David. La Biblia dice que en él no había defecto físico. Desde la coronilla hasta la planta de su pie no había defecto en él. No había defecto físico. Era un hombre
Era un tipazo. Sin embargo, él no supo aprovechar eso. Si me ayudan, por favor, poniendo silencio. Absalón no supo aprovechar su belleza, mientras que Esther sí. Esther fue bella y supo aprovechar esa belleza para la gloria de Dios y ser un instrumento para salvar al pueblo de Israel y ser un instrumento para que un día también Dios nos diera un hombre como Pablo, ¿verdad? En realidad Mardoqueo era de la tribu de Benjamín y también Pablo, y si los judíos los hubieran destruido en ese tiempo, bueno, ni Cristo hubiera venido. Entonces, pero Dios en su misericordia guardó a su pueblo y usó la belleza de Esther, y Esther puso su belleza para la gloria de Dios. Y así vemos hoy día gente famosa, con dinero, con belleza, y ¿qué es lo que hacen? Le dan la espalda a Dios. A veces la prosperidad, uno puede no pasar esa prueba. E inclusive David, en su tiempo de prosperidad, fue cuando cayó. Gracias a Dios se pudo levantar. Además, sí podemos estar seguros que Dios nos va a guardar, ¿verdad? Dice hermano Walter, Job sí pasó la prueba. Y es verdad, Job era rico, más que todos los orientales, y era fiel a Dios. En el tiempo de prueba, de necesidad, de enfermedad, de pérdida, siguió siendo fiel a Dios, perseveró. Él pasó la prueba, es cierto. Dice Josué 1:5. Oiga esta promesa que Dios nos hace. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Recién convertido, estaba haciendo yo mi devocional y leí ese versículo. Y dije yo, qué lindo versículo. Yo estaba buscando para orar un versículo que me diera fe y empecé a buscar Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero cuando me di cuenta, por error, empecé a leer Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Vea qué lindo, porque yo era un recién convertido, y como el Espíritu Santo usa la palabra, y yo dije, bueno, si Él dijo, quiere decir que en otra ocasión lo hizo. Entonces ahí en las Biblias tienen unas letritas pequeñitas que se llaman referencias. Entonces busqué la letrita y me llevó ahí a Josué 1:5. Y cuando leo esa promesa, que nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, dije yo, qué lindo. Pero ahí me vino la duda, pero Dios le dijo esto a Josué. Pero el Espíritu Santo me recordó que esa misma promesa Dios nos la dio a nosotros en Hebreos 13:5. Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Es una promesa para nosotros. Entonces podemos decir, con temor, con confianza en Dios, podemos decir, en mi prosperidad, dije yo, no seré conmovido, pero no dependiendo de nosotros, sino como sigue diciendo el versículo 7. ¿Por qué es que David pensaba que no sería conmovido? Según Salmo 37. ¿Por qué? Sí. A ver, Rosita, o no sé quién fue, alguien que me conteste, que nos conteste. Escondiste tu rostro. Maricruz.
Porque Dios lo había firmado como monte fuerte, ¿viste? Exactamente. Esa es la razón por la que David decía, en mi prosperidad no seré conmovido. No estaba dependiendo de sus fuerzas, no estaba dependiendo de su ejército, que el ejército de David era una locura. Un grupo de hombres del pueblo de Israel se unió a David y era un grupo tan fuerte, unos guerreros tan grandes, tan excelentes, que la Biblia dice que sus caras eran como caras de leones, y a donde iban ellos ganaban las batallas. Pero él no estaba dependiendo de eso, no estaba dependiendo de su fama, sino estaba dependiendo de lo que Dios había hecho en su vida. Y Dios quiere también afirmarnos a nosotros como monte fuerte, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hay algo que dice el versículo 7, lo cual nos muestra que David no estaba dependiendo de sí mismo, sino de lo que Dios había hecho en él. ¿Qué será? Gracias, Walter, por ponernos ese versículo tan lindo ahí. Hebreos 13:5, con un paisaje muy bonito, creo que de la casa suya. ¿Qué en este versículo, qué nos muestra? Que no es que David estaba hablando con orgullo, no es que David estaba dependiendo de sí mismo, estaba dependiendo de la obra de Dios, pero hay algo ahí en el versículo que nos muestra la debilidad o lo frágil que era David y que somos nosotros. ¿Qué será? Según el versículo 7. Como que David confiesa o entiende que no es por sus propias fuerzas, porque dice que escondiste tu rostro y fui turbado. O sea, él acepta que cuando Dios escondió su rostro, entonces pues le vino a él la calamidad. Exactamente. Es por eso que muchas veces vemos ahí en los salmos, vemos en la Biblia orando, no quites tu rostro, sea el rostro de Jehová sobre vosotros. Si Dios esconde su rostro, cualquiera de nosotros vamos a ser turbados, y Dios quiera que no esconda su rostro de nosotros. Yo creo que vamos a tener que parar aquí un momentito, porque en este momento queremos aceptar como miembro a hermana Cristina Castro. Hermana Cristina Castro era miembro del Templo Bautista de Escazú, donde el pastor es Alfonso Celedón. Ella conoció al Señor por medio de Jesucristo, se bautizó en esa iglesia. Ella pensó que era la voluntad de Dios no seguir más en esa iglesia, y se recordó que conocía a Yancy, y hermana Yancy le invitó a nuestra iglesia y ella empezó a asistir. En Escazú ella dio muy buenos frutos el tiempo que ha estado con nosotros también, y ella desea ser miembro de nuestra iglesia. Entonces yo quisiera que hermana Cristina tal vez nos quisiera dar un pequeño testimonio de cómo conoció al Señor y más o menos cuánto tiempo después se bautizó. ¿Podría contarnos? Sí, buenos días a todos. Bien, primero mi amigo Alonso fue el que me invitó, el que me empezó a hablar de la iglesia de Escazú. Él me empezó a hablar de cómo era ahí y todo, y yo de ahí estaba, en eso yo digo que Dios todo lo tiene así preparado, porque yo en esos momentos estaba así como muy mal, me había separado de mi esposo, estaba con mis hijos ahí, pero así yo sentía así como que algo me faltaba. Y yo así yo tenía así como miedo, porque yo estaba como empezando a desviarme del camino, como
como que el demonio me decía algo así como, vente, ahora estás sola, ya puedes hacer lo que quieras, ya no, así, por la vida que yo vivía, era, entonces ya como que yo me empecé a sentir como libre, como que ya yo podía hacer lo que yo quisiera. De ahí entonces yo siento que Dios, bueno, siento de verdad el amor de Dios porque Él en el momento preciso me presentó a Alonso y él me empezó a hablar de la iglesia y me empezó a invitar. Y un día que el pastor don Alfonso llegó a la casa de él, él me lo presentó y empezó a hablarme. Y él me dijo que si yo quería aceptar a Jesús en mi vida y yo le dije que sí. Fue algo lindísimo porque fue es una alegría tan grande, yo no sé. Amén. Es una alegría diferente a todas. Amén. Ese día llegué a mi casa así como muy feliz, no sé, era algo diferente. Pero no inicié de momento a congregarme a la iglesia. Porque una semana después de mi esposo muere, y a mí se me hizo como un mundo eso, porque yo al principio yo pensé, digo yo, ¿será que Dios se enojó? Porque yo era católica y se enojó conmigo porque me cambié de religión, así. Ajá. Pero gracias a Dios que el pastor don Alfonso tiene mucha sabiduría y muy humilde y todo, y él me ayudó mucho, me aconsejó mucho. Sí, como que Dios me preparó para eso. De ahí, y al tiempito ya empecé a ir a la iglesia y sí, fue demasiado bonito para mi vida porque si yo no hubiera empezado así, si eso no hubiera pasado, yo anduviera ahí seguro pecando, no sé qué anduviera haciendo y de ahí Dios así me rescató en el momento que era. Y allá, en la iglesia allá, muchos hermanos me ayudaron mucho en mi vida espiritual y todo, y siempre los voy a recordar, los quiero mucho, y también de Alonso, también él fue así como un ángel que Dios puso en ese momento en mi vida. y me di cuenta que la verdad es que uno sin Dios no puede. Hay que caminar agarrado de Dios. Y ahora que ese versículo que decía eso de que durante la noche hay lloro, pero en el día hay alegría. Eso vive uno siempre, ¿no? Yo vivía eso, yo sufría mucho, pero Dios me dio esa alegría después. Amén. Esa alegría que, y gracias a Dios no dura mucho el dolor. Dios nos perdona siempre está ahí para perdonarnos cuando llegamos así arrepentidos de corazón y nos da nos regala esas alegrías también. Amén. Y al llegar ahí también le agradezco un montón a Yancy porque yo sé que Dios también me la presentó en el momento que era, porque yo le decía a ella, si Dios no me lo hubiera presentado en ese momento y yo no estuviera ahí, seguro, porque digo yo, por medio de ella, que Dios me iluminó y me dice, ya, y un día yo llorando, yo decía, pero ¿qué hago? Pero me acordé de Yancy y ella me ayudó mucho, me dio mucho ánimo y me ayudó y me llevó ahí. Y igual ahí encontré dejé un montón de hermanos allá, pero ahí encontré un montón de hermanos que me recibieron con mucho cariño y también tienen mucha sabiduría, y yo sé que eso nos ayuda a crecer espiritualmente. Y sí, ¿no? Que Dios los bendiga y los agradezco que me recibieron. Amén. Porque de verdad que sí, hay que sin Dios yo no podría. Amén. Y gracias.
Sí, amén. Y hermana, ¿y más o menos cuánto tiempo después de conocer al Señor se bautizó? Bueno, yo un 11 de abril fue que recibí a Jesús en mi corazón y me bauticé. Bueno, no estoy así como segura, como en octubre, algo así. Ok, muy bien. La sumergieron en el agua y la sacaron, ¿verdad? Sí, ajá, Amén. sí, señor. Amén. Y una última pregunta, ¿qué es una de las cosas que más le ha gustado o le ha ayudado de nuestra iglesia? Mira, sí, la manera de la predicación. Es que yo digo que Dios a mí me dio la bendición de tener pastores así como usted y don Alfonso, que tienen mucha humildad, sabiduría y obediencia, porque predican la palabra así con la verdad, como está en la Biblia. Y eso así me gusta mucho, porque uno entiende bien y no sé, el compartir ese amor que hay en todos, que comparten, que se ayudan y oran unos por otros y todo eso, eso es muy bonito. Amén. Muy bien, mi hermana. Entonces, la aceptamos como miembro y me gustaría que los hermanos le pusieran un like aquí en uno de los chats, si usted está por Facebook, o aquí le den la bienvenida a mi hermana Cristina, decirle bienvenida nada más, porque no tenemos tiempo para decir un montón de cosas, pero Ajá, hermana Yancy. Bienvenida Cristina, me hace una bendición también conocerla a usted. Dios la bendiga y la guíe. Amén, gracias. Amén. Hermano Walter, ¿qué me dice? Hermano Walter. Hermana Nice. No, sí, es que no lo podía quitar el audio. Ah, ok. Pero sí, no, igual, bienvenida, que Dios le bendiga, pues, he dicho tenerla acá con nosotros, pues es una gran bendición. Amén. Y pues aquí estuvimos, y gracias por todo, digamos, es una gran bendición que pues haya conocido a Cristo y esté ahora con nosotros. Muchas gracias. Amén. Amén. Mari Cruz puso bienvenida, puso en letras. Paola le dice Paola, Cristina, Dios la bendiga, bienvenida a nuestra iglesia, estamos para servirle. Atentamente Luis Fernando, Pau y Lucía. Y manitas así y un like. Johnny Adil le dice amén, bienvenida hermana Cristina, Dios la bendiga. Amén, Johnny. Amén. Hermana Nice, ¿usted va a decir algo? Hermana Nice. No, tiene en silencio el micrófono. Por eso no se oye. Bienvenida hermana Cristina, Dios le bendiga. Amén. Es una bendición que esté en la iglesia. Amén. 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 Entonces se escucha. ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Sí. Los demás, si gustan, pueden entonces hacérselo saber por medio del chat, que le voy a pedir a Paola que entonces agregue a hermana Cristina al chat de la iglesia, y doña Nice que escriba el nombre de ella en el libro cuando nos volvamos a reunir en la iglesia. Jennifer dice, y saludamos a Jennifer y a sus hijos, bienvenida hermana Cristina,
Silvia dice, bienvenida, bendiciones. Muy bien. Y, amén, que Dios bendiga a todos. amén. Los demás que no pudieron comunicarse pueden decirle bienvenida en el chat de la iglesia, por favor. Y para terminar, porque ya se nos está yendo el tiempo, voy a leerles un pensamiento que mandó Paola. Vamos a ver dónde está. Dice Paola, el ser santo es ser como Dios. Él es el único ser santo. La santidad de Dios significa no solo que Él es santo, sino que Él no puede ver el pecado sin un profundo dolor y odio. Dios odia el pecado. Y como nosotros somos pecadores, no podemos ser santos. Pero Dios sí quiere que seamos santos. Efesios 1:4 que leímos al principio. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. Para ser santos necesitamos un sustituto que pague mi pecado. Cristo es ese sustituto. Él cargó mi pecado y me da su santidad. Ahora, cuando creo en Cristo y Él me perdona, sí soy santo. Soy parte de su familia y ahora Él me va a entrenar y a disciplinar cada día de mi vida para poder participar de su santidad, su naturaleza, sus deseos en mí. Dice Hebreos 12:10, para tener ese corazón a imagen de Cristo en mí, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Está hablando de la disciplina de Dios, que Dios nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y la nueva naturaleza que Él me dio, y con la nueva naturaleza que Él me dio, puedo ser santo como Él es santo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Según de Pedro 1:3-5. Esas son las palabras de hermana Paola. Ahora, este salmo, si Dios quiere, vamos a seguirlo estudiando de hoy en 8. No colguemos, por favor. Lo que tiene que hacer, sin un tiempo de descanso, lo que tenemos que hacer es poner silencio al micrófono y también ponerle, tal vez no la palabra, pero silencio a la cámara, porque a las 12 en punto doña Rosy le va a dar una lección a los niños. Alguien tiene ahí, bueno, doña Rosy va a darle una clase a los niños de 12 a 12:20. Estos niños les pedimos a las mamás que estén con ellos para cooperar con doña Rosy, que ellos puedan poner atención y entender, mantener en silencio los micrófonos mientras la maestra da la lección, y cuando van a hablar obviamente quitan el silencio. Entonces, por favor, todos los demás no colguemos, pongamos en silencio el micrófono y la cámara. Doña Rosy da esta lección dentro de esta misma frecuencia, y a las 12:30 entonces voy a dar el mensaje por Skype y por Facebook. La paz de Dios se llama el mensaje. Muy bien, vamos a descansar, vamos a orar. Y Señor, gracias por todo lo que nos has enseñado, ayúdanos a ponerlo en práctica. Gracias por lo que has hecho en mi hermana Cristina, que tú la uses, y a nuestra iglesia, para que podamos glorificarte, Señor, y crecer y hacer tu voluntad como tú dices. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. Entonces, a las 12:30 retomamos, a las 12, de 12 a 12:20 los niños con doña Rosy. Bendiciones a cada uno, no cuelguen, nada más hagan eso.